Hola, buenas noches, bienvenidos. Estamos nuevamente el día miércoles con el Club de los Intelectos y ya vamos por la tercera parte del libro eh, Cómo ganar amigos e influir en las personas de Dale Carnegie. Así que ahora vamos con unas breves ideas de la tercera parte a cargo de nuestra compañera y amiga en el negocio, Julie. Vamos, Julie, adelante, Julie. Buenas noches. Yo les voy a platicar hoy sobre la tercera parte del libro que se titula Logra que los demás piensen como usted. Para dar inicio, les voy a dar como una introducción y frases importantes de esta parte es: primero hay que evitar siempre el ángulo agudo, evitar las discusiones porque 9 de cada 10 de esas personas que están discutiendo están convencidas que siempre al final siempre tienen la razón. Y cuando tú ganas una discusión, la otra persona se siente inferior a ti. Pero a pesar de que se siente inferior, siempre va a estar convencido que tiene la razón y tú no la tienes. Por ejemplo, mencionaba en el libro de un vendedor de camiones que siempre se enojaba cuando el cliente llegaba a decirle que le llegaba a hablar mal de los camiones que él vendía, pero le hablaba bien de otros camiones. Entonces él siempre se molestaba por ello, pero aprendió que era mejor no seguirle la corriente y evitar esta discusión. A partir de ese cambio de actitud, mentalmente, pues sus ventas comenzaron a elevarse y ahora es uno de los grandes vendedores de este producto. Y se dio cuenta que perdió tantos años y tanto dinero por esa mentalidad de orgullo, de querer ser mejor que la otra persona, porque siempre después de que una persona le llegaba, terminaba la reunión con un cliente, él llegaba diciendo que la paliza, por decirlo así, verbal que le di por todo lo que me dijo, y él pudo haber expresado todas sus emociones, pero al final no vendió nada. Entonces no le convenía. Otra frase que me parece importante es: si usted discute, pelea y contradice a la persona, puedes lograr un triunfo, pero ese triunfo va a ser vacío porque nunca vas a tener la voluntad del otro. Es decir, que al final otra persona queda molesto. Y así como el vendedor de camiones, pues el cliente ya nunca le compró porque quedó una mala relación ahí. Unos puntitos que me parece importante que resaltaron también es que debemos de aceptar el desacuerdo, que siempre al final pues todos tenemos diferentes opiniones y debemos de aceptar que siempre habrá un desacuerdo en todos. Debemos de desconfiar de la primera impresión, tenemos que ser honestos. Otro dice, debemos prometer pensar y analizar las ideas del otro, agradecer el interés de nuestros oponentes y proponer la acción de repensar. Esta última parte es interesante porque luego de tener una discusión que tal vez no se llegue a un acuerdo, se puede concluir diciendo: ¿sabes qué? Agendemos otra reunión, vamos a pensar una solución y vemos a qué acuerdo llegamos. Entonces ya las personas con la mente fría pues pueden llegar a presentar otros tipos de argumentos y eso nos lleva a una actitud distinta. Ahora vamos a ir con las reglas que menciona el autor. La primera regla es: la única forma de salir ganando una discusión es evitándola totalmente. Un ejemplo que muestra el autor es: estaban en un evento muy importante de un australiano que estaba siendo reconocido. Uno de los invitados mencionó una frase, y dijo que la frase la citó de la Biblia, cuando no era así. Entonces, las personas que estaban ahí sabían que no era de la Biblia, sino que la frase la había dicho este escritor Shakespeare.
Y con orgullo, para corregirlo, le dijo que esa frase no era de la Biblia, sino que era de Shakespeare. La persona que citó este texto dijo que estaba convencido que era de la Biblia. En esa misma reunión estaba una persona que era un profesional de los libros de Shakespeare. Entonces acudieron a él esta persona que le había contradicho a la otra persona que no era de la Biblia la frase, acudió a él para preguntar, para cerciorar si era verdad que lo que él estaba diciendo que era de Shakespeare y no de la Biblia. La persona afirmó que era una frase de Shakespeare, mencionó que era de Hamlet, de este libro de Hamlet, pero al final le dijo que le dijera a la otra persona que tenía razón, que era la Biblia. ¿Y por qué? Al final esto se lo dijo para que la persona se sintiera complacida y que no perdiera dignidad, si lo podemos ver así, que la otra persona no perdiera su dignidad por lo que haya dicho, sino que se sintiera bien. Y al darle la razón a la persona, pues está evitando una discusión que al final iba a terminar que iba a quedar una mala relación ahí. Otra regla es que también continúa con esto, es que debemos demostrar respeto por las opiniones de los demás. Y el autor menciona que nunca debemos empezar una frase diciendo, le voy a demostrar o le voy a decir una cosa, porque tú ahí estás comenzando con un desafío. También otra frase que citó el autor es que debemos enseñar como que si nos enseñara. Entonces podemos en esa frase de cambiar cuando estamos teniendo una discusión y otra persona te está diciendo algo en lo que tú no estás de acuerdo y tú le decís, te voy a mostrar que no es así. Podemos modificarla por, escucha, yo no pienso distinto, puede hacer que me equivoque. Cuando tú dices que estás equivocado, ninguna persona te va a contradecir, sino que pueden replantear los argumentos y comenzar de nuevo sin conflicto alguno. Entonces tú ahí estás, al decir esa frase, estás demostrando respeto por lo que la otra persona está diciendo y das a conocer tu argumento y defendiéndolo respetuosamente. Un ejemplo que mencionan en el libro de esta regla es un vendedor de carros. Cuando a una persona le presentaba una queja sobre los carros, esta persona no le contradecía, dejaba que la persona hablara, que se expresara, y él respondía. Creo que nos hemos equivocado tantas veces que seguramente nos hemos equivocado con el suyo. Cuéntame qué fue lo que pasó. Ahí esa persona estaba demostrando comprensión al cliente y dice que el vendedor, a raíz de esto, muchas personas le agradecían por la comprensión y daba un mejor servicio al cliente. Ahora, la siguiente regla es, si estás equivocado, admítalo rápido y enfáticamente. Algo clave en esto es que cuando nosotros estamos teniendo una discusión y nos damos cuenta que tal vez nosotros nos hemos equivocado, debemos de ser los primeros en reconocer que estamos equivocados. No dejemos que otra persona diga, estás equivocado, porque tú ahí te pones en una posición de defensa y vas a pelear para defender lo que tú crees que está bien. Debemos decirlo antes, porque al final la persona, cuando tú le dices a un cliente, por ejemplo, sí, disculpe, me he equivocado, dándole un consejo de algo. La otra persona puede decir, no, mire, pero yo creo que también ya cambié de actitud. Si tú demuestras que estás equivocado,
le dices a la persona, ya la persona automáticamente cambia de mentalidad y ya no está a la defensiva contigo. Demuestra la actitud y generosidad que mencionaba. Aquí hay un ejemplo de que un señor se equivocó en el pago de un empleado. Y pues obviamente los jefes se molestaron. Al final él acudió a su jefe directo. Le dijo de primero, un ejemplo, jefe, me he equivocado, le he pagado el sueldo incorrecto a esta persona. El jefe inmediatamente empezó a culpar a todos los departamentos y cada vez que mencionaba al jefe, el departamento de contabilidad, el departamento, etcétera, etcétera. Este señor decía, sí, pero es culpa mía. Al concluir la plática entre ellos, el jefe le dijo, ok, es culpa tuya, pero entonces, si fue culpa tuya, arréglalo. Demostró ahí el jefe comprensión y generosidad, porque le dio la oportunidad de corregir ese error sin llegar a extremos que posiblemente podían haberle descontado ese sueldo a él. Pero él al ser honesto y mencionar que estaba equivocado, aceptarlo, se pudo solucionar el problema sin que él saliera afectado, sino que se pudiera resolver de una mejor forma. Ahora la siguiente regla es, empieza en forma amigable. Una frase que mencionaron ahí es, si vienes a mí con los puños cerrados, creo prometerte que los míos aparecerán más rápido que los tuyos. O sea, seguramente la otra persona te va a contestar peor o tratar peor de lo que tú lo vas a ir tratando. Debemos de demostrar en esto que si estamos en desacuerdo, comprendo. Ay, Dios mío, ¿qué escribí aquí? Debemos de sentarnos a conversar para discutir los temas. Aquí mencionaron un ejemplo de los mineros que ya se me pasó, pero se los voy a explicar al final. Otra regla es, consigue que la otra persona siempre te responda con un sí, sí. Debes de, si una persona automática te dice que no, ya estás abriendo las puertas para que ya esa persona esté cerrada mentalmente y ya no realices la compra. Ya va a ser un obstáculo y que es difícil de vender. Cuando una persona te responde sí de primero, pues psicológicamente cambia y es más abierto a recibir toda la información que tú le estás dando sobre el producto en este caso. También hablaba de otra de las reglas es permite que la otra persona sea quien hable más. Esto es algo básico en cualquier relación, tanto en ventas como en amistades, en lo que sea. Porque cuando una persona tiene quejas, como hemos hablado, dejemos que la persona exprese todo lo que tiene que decir porque trata de no interrumpirlo porque si tú lo interrumpes, la persona se va a molestar más y va a decir más cosas y estás generando una discusión que probablemente a ti te pueda afectar y te puedas molestar mucho más. Aquí mencionaron dos ejemplos importantes, uno de una venta millonaria de metros de tela para una venta, para una fábrica de automóviles. Estaban reunidos, estaba el vendedor, el presidente que lo estaba acompañando, el presidente de la empresa de textil, está acompañando al vendedor. Esta persona pues mencionan que afortunadamente se sentía mal de la garganta y no podía hablar. Entonces el presidente estaba presentando todo el producto
Y por supuesto, todos los de la fábrica estaban contradiciéndole y peleando. Y según el vendedor, agradeció por haber estado enfermo en la garganta, porque si se hubiera puesto a contradecirles en ese momento, no hubieran podido cerrar la venta. Al final, cerraron una venta millonaria de $1.600.000, si no estoy equivocada. Hicieron la mejor, según él, hizo la mejor venta de toda su vida. Otro ejemplo que me gusta mucho, que es en una relación familiar, está el caso de una mamá y su hija, que la mamá siempre discutía con su hijo porque nunca le ayudaban los quehaceres. Un día la hija se fue sin haber hecho los quehaceres. Entonces, cuando la hija regresó, la mamá solo le dijo que por qué lo había hecho. Y la hija empezó a hablarle y explicarle y salió a luz otras cosas que la mamá no sabía, que por estar siempre con una actitud de mando, no dejaba que la hija se expresara. Y al momento que, luego de haber la mamá escuchado todos los problemas que tenía su hija, la hija cambió de actitud e inmediatamente comenzó a ser colaboradora con los quehaceres de la casa sin que la mamá se lo tuviera que decir. Entonces es importante que una persona siempre, en este caso, nos está hablando mal del producto, dejemos que hable todo lo que sea necesario. Luego nosotros con respeto siempre a sus opiniones, platicamos del producto y luego de haber mostrado comprensión con otra persona, seguramente vamos a cerrar una venta como lo hizo este vendedor de textiles. Y otra regla es, siempre permite que otra persona sienta que la idea es de ella. A nadie nos gusta sentirnos obligados a hacer algo. Aquí yo puse un ejemplo muy, muy interesante de unos vendedores. Las ventas estaban bajas, eran poco productivos los vendedores. Entonces el supervisor les dio una plática y con esa plática él se decía, me propongo hacer tal cosa, por ejemplo, voy a hacer tal cosa. Los vendedores aquí también toman de referencia de que hay que enseñar como que si no se enseñara, porque luego de ese discurso, los mismos vendedores decían, yo voy a trabajar 14 horas o voy a cambiar la estrategia de negocios, por ejemplo. Automáticamente las ventas, con ese cambio de actitud de los colaboradores de la empresa, las ventas se elevaron rápidamente solo por esa enseñanza que les había dado el supervisor. Otra regla es que tratemos honradamente de ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. Aquí hay unos ejemplos muy interesantes había un señor que estaba alquilando cierta propiedad, pero esa persona era una pareja de esposos, se querían mudar. La vendedora pues estaba muy molesta porque no estaban cumpliendo con el contrato, no podían mudarse si no cumplían con el contrato. Esta persona llegó a visitarlos, platicó con ellos. Entonces, en esa plática le dijo que le diera chance, que le iba a dar chance un tiempo para que lo repensara, para ver si cambiaba de opinión y que si no, pues se podían ir de la casa. Pasó el tiempo y esta persona regresó a la fecha que le había dicho que iba a regresar para ver cuál había sido la decisión. Estas personas
pensaron bien y pues no, ya no se mudaron de la casa, sino que cumplieron con el contrato y pues se mantuvieron ahí, residiendo ahí. La dueña de la propiedad pues no perdió esa venta, por decirlo así. Otro ejemplo es de que estaba una persona en un bosque, estaba caminando en un bosque y veía que pasaban muchos incendios en el bosque, debido a que muchos niños jugaban a hacer fogatas, terminaban de jugar, se iban y no las apagaban. Entonces, siempre había un policía que estaba vigilando para eso porque era prohibido, los podían llevar presos. Entonces, una vez pasó enfrente de un grupo de niños que estaban jugando y les dijo que si no apagaban eso, los iban a llevar presos y les habló de una mala forma. Los niños pues obedecieron, pero súper molestos. En otra ocasión pasó lo mismo y llegó con otro grupo de niños y se mostró amigo a los niños, contándoles anécdotas de cuando él era niño y jugaba a hacer las fogatas. Entonces les dijo, pero recuerden quitar las hojas secas de los lados porque eso pueden volar y causan los incendios. Entonces los niños pues terminaron de jugar y apagaron todos, le colocaron tierra a la fogata para que no se expandiera el fuego y no causara un incendio. Y los niños pues él ahí con ese cambio de actitud generó voluntad en ellos y se puso en el punto de vista de las otras personas, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces nos molestamos por algo sin saber por qué esa persona está pensando eso o si está pasando por algo. Y pues los niños pues eran niños, ellos eran inocentes, no sabían que los podían llevar presos. Incluso ni miraban los rótulos que decían que por un incendio pues podían ir a la cárcel. Otra de las reglas, llegamos por la 9, es que siempre debemos mostrar simpatía por las ideas de otras personas. Si tú estás teniendo una discusión con alguien, puedes iniciar una frase diciendo, yo no lo puedo culpar por sentirse así, porque seguramente si yo estaría en su lugar, me sentiría igual. Yo creo que eso es algo muy... Aquí mencionó el ejemplo de una persona que había dado un discurso mencionando el libro de la escritora, hablando sobre la escritora de este libro de mujeres. Pues mucho y le envió una carta molesta y diciendo que alegando a esta persona se sentía muy mal, llamó a la escritora para disculparse, le explicó, le comentó que él ya se había disculpado en la radio por un error que realmente a cualquiera le hubiera pasado. La escritora automáticamente cambió ella de pensamiento y pues le agradeció la disculpa, que seguramente si esta persona tuviera problema mayor del que había. Y pues al final él comprendía que la escritora estaba molesta porque
sea, apela a los motivos más nobles. Bueno, yo creo que aquí me confundí de ejemplo, que siempre era lo de la persona que se quería mudar, que al final pues les había comentado que luego de haber platicado con la persona pues ya no se mudó y generó una bonita acción o reacción de parte del inquilino, que al final cumplió el contrato. Otra de nuestras reglas es que debemos de dramatizar las ideas. Siempre debemos mostrar ejemplos de lo que estamos vendiendo. Aquí hablaba de un caso de un vendedor de cajas para un comercio. Esta persona llegó con los cajeros y le mostró que las fichas pues se caían. Luego de haber platicado con estas personas y mostrarles cómo no podían caerse las fichas, vendió las cajas por el simple hecho de haber mostrado un ejemplo, que es lo mismo que debemos hacer nosotros para poder vender los productos, que es dando las pruebas de batido, té, con las famosas fiestas de batido que ya no podemos hacerlas, pero si estamos con una persona podemos darle una muestra del producto para ver cómo se siente. Y ellos al ver ese cambio seguramente vamos a tener una venta. Y nuestra última regla es lanza con contacto un reto amable. Aquí menciona mucho sobre el estímulo. Hablaba de un capataz de una fábrica que tampoco estaban siendo productivos. Entonces él se ideó que estaban los del turno de la noche y el turno del día. Entonces se ideó hacer trazando una línea en el piso, colocando un número 6, si no estoy mal. Entonces, y les explicó a los de la noche que los del turno del día habían dejado escrito cuánto habían producido ellos. Entonces los de la noche, para no sentirse menos que los del día, dijeron que ellos iban a hacer mucho más de lo que hicieron los de día. Entonces ellos hicieron 10 y iban escribiendo. Así en cada turno pues iban escribiendo y aumentando la producción de esta fábrica. Entonces siempre debemos estimular a superarnos con ejemplos, ¿verdad? Y quiero terminar con una frase que no es del libro, pero me gustó mucho cuando la vi. Y dice, la vida es un 10% de lo que nos sucede y un 90% de cómo reaccionamos. Entonces este libro me parece que es un ejemplo, bueno, son varios ejemplos de cómo en situaciones varias puede suceder de todo y el resultado depende mucho de cómo nosotros reaccionamos. Y ya. Muchísimas gracias, Julie. Excelente. Ya para la presentación. Excelente resumen, así que vamos a dejarlo acá. Vamos a continuar el próximo miércoles con la última parte del libro. Les esperamos.